Hermanos, que el Señor les bendiga en este día que el Señor nos regala para estar conectados y recibir juntos la palabra del Señor. Quiero mirar hoy con ustedes acerca de algo que la palabra del Señor nos enseña y que el Padre, para lo cual el Padre trabaja en nosotros, que es imitar al Padre, ¿sí? Vamos a mirar en Efesios capítulo 5, versículos 1 al 2, que dice así: Por tanto, imiten a Dios como hijos muy amados, y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Vaya meta, propósito, fin que nos pone Dios en la vida, que es la de imitar a Dios, llevando una vida de amor de la misma forma que Jesús. Por lo tanto, si nosotros imitamos a Dios cuando vivimos como Jesús vivió. ¿Y cómo vivió Jesús? Jesús vivió para servirnos a nosotros, ¿sí? Y 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 5, dice que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Dos cosas a las que Dios nos quiere llevar en la vida, que es amar como el Padre ama y perseverar como Cristo perseveró. Pero hoy quiero detenerme y meditar con ustedes acerca de llegar a amar como Dios ama. Y dice la palabra que el Señor los lleve a amar como Dios ama. Y esto quiero decirles, Dios no obliga a nadie a que amemos como Él, ¿sí? Ni tampoco Dios obliga a nadie a que le amemos a Él, porque nadie en la vida es capaz de amar por obligación. Una persona puede mantener una relación por obligación. Una persona puede mantenerse al lado de otra por obligación, por miedo, por necesidad, pero nadie ama obligado. El amor siempre surge del deseo personal, el deseo de la persona y la decisión libre de la persona de amar a otra persona. Y así es como el Señor quiere. Dice que Dios nos quiere llevar, ¿sí? No nos obliga, no nos arrastra, no nos empuja, Él nos lleva. En cuanto nosotros le permitamos amar como Él ama, ¿sí? Y saben que nosotros, como dice, ¿verdad? Como dice en Efesios, ¿verdad? Dice imitar a Dios como hijos amados. Y el ser humano ha sido creado con el potencial de imitar a alguien o de imitar a alguien. Tercera de Juan, versículo 11, Juan dice: querido hermano, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. O sea que según este texto, yo puedo llegar a hacer lo bueno que a Dios le agrada, imitando lo bueno que veo que otro hace. Pero volviendo a los pasajes anteriores, y es en lo que quiero hacer énfasis hoy, nos dice la palabra que lleguemos a amar como Dios ama. Lleguemos a amar como Dios ama. ¿Y cómo nosotros llegamos a amar de esa forma? Bueno, vamos a entender un poco cómo Dios ama y a quién Dios ama, para que nosotros después podamos desafiarnos a nosotros mismos a llegar a amar como Dios ama y ponernos como meta llegar a amar como Dios ama. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 10: en esto consiste el amor. Mire, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor? No en que Dios esperaba de nosotros que lo amemos para Él amarnos, sino que Él nos amó primero, ¿sí? Entonces, en esto consiste el amor, ¿sí? El amor consiste en amar aún a aquel que no me ama, ¿sí? Por ahí a veces, ¿verdad? Uno escucha por ahí, no, en esta iglesia no hay amor, o bueno, el amor no se demanda, el amor no se exige, el amor se da. O sea que si estamos en una iglesia, en una congregación donde no hay amor, bueno, tenemos el enorme privilegio de comenzar a amar, ¿sí? Y mire que cuando comenzamos a amar, las cosas comienzan a cambiar.
porque nuestras vidas han sido cambiadas porque alguien nos amó primero, ¿sí? O sea, cuánto nosotros podemos cambiar amando, ¿sí? No exigiendo amor, sino amando. Sigamos adelante. El amor consiste en amar aunque no seamos amados, ¿sí? Y ese amor lleva a la acción, porque dice que Dios nos amó y envió a su Hijo para proveernos salvación. O sea, el amor de Dios no quedó en la expresión de un sentimiento, una expresión en palabras, sino que el amor de Dios, Él lo expresó por medio de una acción, y esa acción fue enviar a su Hijo a morir por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él por la muerte de su Hijo, y sigue el pasaje. O sea que Dios manifestó su amor amando a sus enemigos, enviando a su propio Hijo a ofrecerse en sacrificio por esos enemigos. O sea que si nosotros unimos todos estos textos que hemos leído anteriormente, llegamos a la conclusión de que el amor consiste en amar aún a los enemigos, así como Dios nos amó a nosotros cuando éramos sus enemigos. Nos va quedando un poco claro lo que es el concepto de amor según la palabra del Señor. Por ahí alguien ha tergiversado, o siglos anteriores se tergiversó aquella expresión donde dice que Dios es amor, y se llegó a decir que Dios es el amor. Entonces toda expresión de amor es una manifestación de Dios. No, Dios no es el amor, Dios es amor, su esencia es amor, y por eso Dios no dejó de amar a sus enemigos y envió a su Hijo, manifestó su amor a sus enemigos, que éramos nosotros, enviando a su Hijo a morir para salvarnos. Entonces vemos cuánto cambia el amor, ¿sí? Dios no manifestó su poder para salvarnos. Dios manifestó su amor enviando a su Hijo con poder, pero envió a su Hijo por amor para salvarnos. Dice Mateo capítulo 5, versículo 43 al 48, Jesús dice: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que el sol salga sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen esto hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfectos. No está escrito en la ley, Dios nunca dijo en la ley que ama a tu prójimo y odia a tu enemigo, pero los judíos, con sus interpretaciones y sus tradiciones y sus costumbres y su legalismo, ellos inventaron un vacío legal en la ley de Dios, porque ellos decían, bueno, Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo, y el significado de la palabra prójimo es próximo. Entonces ellos decían, bueno, Dios nos manda a amarnos entre nosotros, pero como no dice nada de nuestros enemigos, entonces nosotros le agregamos que Dios nos manda a amar a nuestro prójimo, a nuestros cercanos, pero como no dice nada, no abarca, no incluye esto a los enemigos, entonces Dios nos manda a odiar a nuestros enemigos. Y ese es el contexto para que entendamos cuando Jesús dice, a ustedes se les dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Eso no está escrito en la ley, es una interpretación a partir de un vacío legal que inventaron los judíos en la ley de Dios. Y saben que los discípulos de Jesús, a quienes Jesús les está enseñando esta palabra, ellos pertenecían a esa cultura, ellos traían esa tradición, esa costumbre, y al punto tal que ellos lo consideraban como parte de la ley de Dios, amar al prójimo pero odiar al enemigo.
Y Jesús le dice, no, miren, el amor, ¿sí? El amor que Dios espera, el amor que agrada a Dios es aquel amor que aún llega a amar a los enemigos. Pero saben, como dije anteriormente, Dios manifestó su amor en acción. ¿En qué acción? Enviando a su Hijo a morir por sus enemigos. No olvide que nosotros hoy somos hijos, pero somos hijos porque fuimos amados cuando éramos enemigos de Dios, y siendo enemigos de Dios fuimos amados por Él, y el amor que Él nos mostró fue en acción, enviando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y Jesús, Él dice que nosotros debemos de manifestar nuestro amor a nuestros enemigos, ¿sí? En una acción concreta. Y el amor que nosotros debemos tener a nuestros enemigos no es decir, bueno, yo me abstengo de maldecirlos, yo no los maldigo. No, Jesús dice que el amor que nosotros debemos de manifestar por nuestros enemigos es orando por ellos, ¿sí? Y note que Jesús dice que nosotros tenemos que amar y orar por quienes los persiguen. ¿Por qué razón? Porque dice Jesús que el Padre hace salir el sol sobre los buenos y los malos y que hace llover sobre justos e injustos. Jesús está hablando en una cultura en la cual la lluvia y el sol eran necesarios porque era una cultura agrícola. Por lo tanto, ellos sembraban y necesitaban de la lluvia y necesitaban del sol para que hubiese cosecha abundante. Y Jesús dice que el Padre no le priva de esto a los injustos y a los malos. El Padre se los da tanto a los buenos como a los malos, tanto a los justos como a los injustos. Porque hay una clase de bendición que el Padre derrama sobre todos, sean buenos o sean malos, sean justos o sean injustos. Y por supuesto que el Padre, por lo tanto, Jesús dice que nosotros debemos de orar para que esas bendiciones que el Padre ha preparado y que ha dispuesto tanto para buenos como para malos, tanto para justos como para injustos, nosotros tenemos que orar para que esas bendiciones les lleguen, aunque esos injustos sean nuestros enemigos, aunque esos malos sean nuestros enemigos, ¿sí? Porque por ahí de repente es más fácil orar por un malo cuando no ha sido malo con nosotros, ¿sí? O orar por un injusto cuando no ha sido injusto con nosotros. Pero cuando una persona ha sido injusta con nosotros, cuando una persona ha sido mala con usted, ha sido injusta con usted, va a costar mucho más orar por esa persona y pedirle, Padre, esta persona se portó mal conmigo, esta persona fue injusta conmigo, pero yo sé que tú tienes bendiciones para esas personas que le quieres derramar y yo te pido que tú se las des. Y usted me dirá, pero ¿cómo? El Padre aún espera que Dios, Dios quiere que le vaya bien a una persona, ya sea en su trabajo, en su negocio, en su familia, aunque ha sido mala e injusta conmigo, es mi enemigo. Claro que el Señor lo quiere. Y usted me dirá, pero ¿cómo entonces Dios apaña lo malo? No, Dios no apaña lo malo. Dios no se agrada de lo malo. Pero no se olvide que Dios, por esa persona que ha sido mala e injusta con usted, Dios envió a su Hijo a morir por esa persona. Entonces, si Dios envió a morir a su Hijo, a su propio Hijo por esa persona, ¿no cree usted que Dios le quiere bendecir igual a esa persona, aunque esa persona haya sido injusta con usted? ¿Qué vale más para Dios, una bendición o la vida de su propio Hijo? Vale mucho más la vida de su propio Hijo. Y si Dios, por los injustos, por los malos, por sus enemigos, entre los cuales estábamos incluidos usted y yo, Dios envió a su Hijo a morir por nosotros para salvarnos, ¿qué no le dará Dios a una persona si envió a su propio Hijo a morir por cada uno de nosotros? Por lo tanto, el amor, el llegar a amar como Dios ama, significa que nosotros debemos de llegar al punto de querer el bien, de buscar el bien y de orar por el bien de aquellos que han sido injustos y que se han portado mal con nosotros. ¿Por qué?
Porque aunque se han portado mal con nosotros, han sido injustos con nosotros y quizás un día, si no se arrepienten, un día van a tener que dar cuenta delante de Dios y quizás esa maldad que hicieron, quizás esa injusticia que cometieron les lleva a una condenación eterna. Pero eso no quita de que en esta vida, aunque esa persona desprecie el arrepentimiento que Dios le ofrece, desprecie la salvación y desprecie el amor de Dios y por lo tanto se vaya a una condenación eterna, eso no quita lo otro, de que aún en esta vida, aunque esa persona es injusta y es mala, aún así Dios quiere bendecirle. ¿Por qué? Porque esa persona, por injusta y por mala que sea, no deja de ser una criatura de Dios, no deja de ser una creación de Dios y Dios cuida de su creación, ¿sí? Dios cuida de su creación. Para que usted lo entienda, supóngase que su hijo un día va a la cárcel por un crimen que comete y va a tener que pagar muchos años en la cárcel, pero no deja de ser su hijo. Y usted no va a dejar de amarlo, y usted no va a dejar de llevarle lo que pueda llevarle a la cárcel, porque no deja de ser su hijo. Tiene que estar en la cárcel, está en la cárcel, pero no deja de ser su hijo. Y usted no va a dejar que su hijo se muera de hambre porque está en la cárcel. Si usted le puede llevar un alimento, le va a llevar. Usted no lo va a sacar de la cárcel porque sabe que es justo que él esté en la cárcel, pero no por eso usted lo va a dejar que se muera de hambre o que pase frío. Usted le va a proveer lo que pueda darle, le va a proveer, porque injusto y malo, pero no deja de ser su hijo. Y así también es Dios. Dios, a una persona, por más injusta y mala que sea, no deja de ser creación de Dios. No deja de dolerle a Dios la maldad que comete. No deja de registrar Dios la maldad que comete y un día, si no se arrepiente, Dios le va a pedir cuenta. Pero aún así no deja de ser una creación de Dios. Y Dios, hay bendiciones que le quiere dar a todos, ¿sí? Como dijo Jesús, hace salir el sol sobre todos y hace llover sobre todos, buenos o malos, ¿sí? Entonces, cuando la Biblia dice llegar a amar como Dios ama, está hablando de esto, ¿sí? De llegar a este punto, ¿sí? Y quiero confrontarle con esta palabra, ¿sí? Y un poco quizás acorralarlo con esta palabra, que usted dirá, bueno, pastor, yo no puedo. Yo no lo maldigo, pero tampoco lo puedo bendecir. No me nace, no puedo desearle y orar por una persona que le vaya bien cuando una persona ha sido injusta y ha sido mala conmigo. Bueno, ese es el desafío y ese es el llamado. Como hijos, llegar a amar como Dios ama. Pero ¿sabe por qué nosotros no podemos amar como Dios ama todavía? Muchas veces no podemos amar como Dios ama. Es porque hay heridas en nuestro corazón. Hay ofensas, hay amarguras, hay cosas que necesitan ser sanadas en nuestro corazón y a menos que tratemos esas cosas, nunca vamos a ser sanos y nunca vamos a poder amar como Dios ama. Y lo peor de todo, que nos vamos a perder una recompensa, ¿sí? Dice Romanos capítulo 5, versículo 5, que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El potencial de amar como Dios ama está en nosotros, está en usted. Que usted no pueda amar como Dios ama no significa que usted no tenga el potencial de amar como Dios ama. Esto es como un vehículo que no mueve, no arranca. Usted dice, bueno, le falta combustible. Usted le echa combustible, pero no, aún así el vehículo no arranca. Bueno, entonces hay otro problema, no es falta de combustible. Usted y yo no podemos amar como Dios ama muchas veces, no porque no tengamos la capacidad de amar, porque si el amor de Dios está en nosotros, quiere decir que nosotros podemos llegar a amar como Dios ama. Lo que pasa es que no fluye el amor de Dios que está en nosotros, no podemos hacerlo porque primero necesitamos ser sanados, ¿sí? Cuando Dios nos pide que nosotros amemos como Él ama, amemos a nuestros enemigos, amemos y bendigamos y pidamos lo bueno para aquellos que han sido malos y que han sido injustos con nosotros, no se trata de ellos, se trata de nosotros. Porque dice la palabra, ¿qué recompensas recibirán si no aman a sus enemigos? Por lo tanto, los hijos de Dios somos nosotros.
los llamados a amar como Dios ama, y que tenemos el potencial de amar con el mismo amor con que Dios nos ama, nosotros, no son nuestros enemigos. Por lo tanto, acá no se trata de alivianarle la carga a nuestro enemigo o a nuestro adversario, se trata de nosotros, no se trata de ellos. Usted me dirá, no, pero esa persona no se merece ser amada, esa persona no se merece ser bendecida. No se trata de la persona, se trata de usted, se trata de mí, de que lleguemos a amar como Dios ama, porque cuando llegamos a amar como Dios ama, entonces recibiremos una recompensa de parte del Padre por ser como Él, por amar como Él ama. Jesús dice que nosotros, ¿verdad? Dice, sean perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Y qué significa ser perfecto? No es decir, nunca te equivocas, nunca le erras, no, sino es llegar a amar como Dios ama. Cuando nosotros llegamos a amar como Dios ama, o sea, esta persona fue mala, fue injusta conmigo, pero yo no permití que la maldad que me hizo, la injusticia que cometió conmigo, yo no permití que eso dañara mi corazón porque le quiero seguir amando. No porque esa persona se merece ser amada, sino porque mi Padre se merece que yo ame como Él ama, porque es mi Padre y yo soy su Hijo. Esto es una cosa entre el Padre y el Hijo, no entre usted y la persona que le ha hecho el mal. Seguramente le puedo decir con seguridad, esa persona no se merece ser amada por usted, así como tampoco usted se merecía ser amado por Dios. Sin embargo, usted fue amado por Dios cuando era su enemigo. Y por causa de que Dios le amó a usted cuando usted era su enemigo y envió a su Hijo a morir por usted, es que hoy usted ya no es más enemigo de Dios, sino que es hijo, es una hija de Dios. Entonces mire cuánto cambia, qué potencial tiene de cambiar las cosas el amar como Dios ama. Por lo tanto, le repito, no se trata de que usted se pregunte si la persona se merece o no ser amada por usted, sino de que el Padre se merece que usted como hijo, como hija, ame como Él ama, porque ese es el llamado, imitar a Dios como hijos amados, llegar a amar como el Padre ama, ¿sí? Ahora, ¿por qué Dios puede amar aún a sus enemigos, entre los cuales estábamos usted y yo? Y acá está el secreto, y esto es lo que hoy quiero que entendamos, ¿sí? Porque cuando nosotros llegamos a entender por qué Dios ama a sus enemigos y por qué a nosotros nos cuesta, es ahí donde está el clic del asunto. Dice 1 Juan capítulo 1 versículo 5, dice que Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. La respuesta es que al no haber oscuridad en Dios, sino que solamente hay luz en Él, entonces por eso Dios puede amar aún a sus enemigos. ¿Sabe por qué a nosotros nos cuesta amar a nuestros enemigos? Porque aunque nos cueste confesarlo, aún quedan oscuridades en nosotros. Cuando se levanta un enemigo o una persona nos hace algo malo, algo injusto, que nos duele y que nos impide poder bendecirle, tenemos que reconocerlo, todavía hay alguna oscuridad en nosotros. Hay una herida, hay un rencor, hay orgullo lastimado. Y cuando nuestro orgullo es lastimado es porque hay orgullo. Si no, no sería lastimado el orgullo si no existe. Y esas heridas tienen que ver con oscuridad. Dice la palabra siguiendo adelante en el versículo 7 de 1 Juan capítulo 1, dice: pero si vivimos en la luz así como Él está en la luz, mire, así como Dios está en la luz y no hay oscuridad en Él, también nosotros podemos vivir en la luz y no tener oscuridad en nosotros. ¿Cuál es el resultado? Tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Esto está hablando de la comunión entre nosotros. Porque amar a nuestro adversario, amar a aquel que es injusto y que es malo, no significa que vamos a tener comunión con él. Porque no podemos tener comunión con lo malo. No podemos tener comunión con la injusticia. No nos podemos llevar bien con una persona que practica la maldad, que practica la injusticia. Nunca nos vamos a llevar bien porque nosotros queremos hacer lo correcto y aquella persona hace lo incorrecto.
Pero eso no quita que debo orar por esa persona y bendecirle, que le vaya bien y por sobre todas las cosas. Que el Señor le conceda lo mejor que el Señor le puede conceder a esa persona es el arrepentirse de lo malo que está haciendo, de la injusticia que está cometiendo y que se pueda arrepentir. No para que venga a disculparse ante nosotros, sino para que no pierda la salvación, acceda a la salvación y no se vaya a una condenación eterna. Entonces, la verdad, hermanos, es que cada vez que a nosotros nos cuesta bendecir a un enemigo, a alguien que por ahí se levantó y nos hizo lo malo, nos hizo daño, esa situación deja en evidencia que hay oscuridades en nosotros que necesitan ser iluminadas por la luz del Padre, que necesitan ser sanadas por el Padre. Y lo peor, hermanos, es que cuando hay oscuridad, la oscuridad es el terreno propicio para operar a aquel que trabaja en oscuridad. Dios ve todo, Dios ve lo que hay en oscuridad, pero Dios no opera en oscuridad. Dios, para crear todas las cosas, primero creó la luz. Y Dios estableció el día y la noche, el día la luz, la noche la oscuridad. Y dice que Dios trabajaba mientras había luz. Cuando llegaba la noche, Dios dejaba de trabajar, porque Dios no opera en oscuridad. Y así, quien opera en la oscuridad, sí, que le encanta operar en la oscuridad, sin ser visto y destruir, sin ser visto, es el enemigo. Entonces, cuando hay oscuridad en nosotros, es terreno propicio para que el enemigo opere. Cuando nosotros permitimos que una ofensa, que una herida permanezca por mucho tiempo en nosotros, es el terreno propicio para el enemigo entrar a operar. Y comenzamos, ¿sí?, a darnos, por decir, como se dice comúnmente, a darnos manija, a ofendernos, a lastimarnos, y comenzamos a herirnos cada vez más. Y ya comenzamos a perder cosas lindas que Dios nos dio por causa de que mantenemos una ofensa, mantenemos una herida que alguien nos hizo. Y que fue injusto, que fue malo que nos hicieran eso. Pero los que estamos perdiendo somos nosotros, porque nos estamos afectando a nosotros mismos y nos estamos perdiendo recompensa del Padre, porque Jesús dice que recibiremos recompensa si somos capaces de amar como el Padre ama. Entonces, cuando se levanta un enemigo y hace esas cosas, ¿sí?, no es momento de poner el foco o poner nuestra atención en lo que esa persona me hizo, sino poner nuestra atención en nosotros. Cuando una persona le hace algo malo, algo injusto, no ponga la atención, porque eso es lo que el enemigo quiere, no ponga la atención en lo que la persona le hizo. Ponga la atención en su reacción. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo reaccionó su corazón frente a lo que la persona le hizo? ¿Reaccionó con dolor? ¿Reaccionó con enojo por lo que la persona le hizo? Déjeme decirle que hay oscuridad en su corazón. Heridas, amargura, tristeza, dolor, tienen que ver con oscuridad. Y eso es lo importante, que nuestra atención la pongamos en nosotros y que digamos, me cuesta bendecir, me cuesta porque todavía hay algo en mi corazón que necesita ser sanado por el Padre. Yo creo que a partir de esta palabra, si usted la ha entendido, usted va a comenzar a dar gracias a Dios por los enemigos que se han levantado a su alrededor. Porque esos enemigos, esas personas que le hicieron algo injusto, esas personas que le hicieron algo malo, en definitiva simplemente sacaron a luz que en su corazón, teniendo el amor de Dios para amar, todavía no puede amar como Dios ama. Y si usted no es capaz de amar como Dios ama, usted se está perdiendo una gran recompensa. ¿Sí? Usted se está perdiendo una gran bendición. Es usted, soy yo, no son nuestros enemigos. No es justificar lo que el otro hizo malo. Es trabajar en nosotros para llegar a amar como el Padre ama y recibir una gran recompensa. Cuando usted no guarda en su corazón amargura, no guarda rencor, no hay guerra en su corazón hacia otra persona, usted es libre para amar como el Padre ama, y cuando usted puede amar como el Padre ama, entonces le espera una gran recompensa en los cielos, ¿sí? Así que escudriñémonos a la luz de esta palabra y pidámosle al Padre
que Él nos ayude a dejar fluir ese amor que Él ha puesto en nosotros. Porque el mismo amor con el que el Padre nos ama a nosotros está en nosotros para que nosotros podamos amar como el Padre ama. Ese es el desafío, ese es el llamado, ¿sí? Pero recuerde, como le decía al comienzo, nadie ama obligado, ¿sí? Somos llamados por Dios y nos ha dado el potencial de amar, pero Él no nos obliga. Él quiere trabajar en nosotros para que lleguemos a amar como Él ama. Así que esa persona que le hizo algo injusto, que le hizo algo malo, esa persona, usted mirando al Señor, usted va a ver que esa persona simplemente fue un instrumento de Dios para llamar su atención de que aún todavía no ama como el Padre ama, y que esto no tiene por qué terminar en un desastre para usted. Podrá terminar en un desastre para el otro, pero no tiene por qué terminar en un desastre para usted. Esto debe de terminar en gloria. ¿Cómo? Usted amando a la persona que le hizo algo malo, amándola a usted como Dios le amó a usted cuando usted era su enemigo, ¿sí? Mire qué maravilloso lo que el Padre hace. Padre, gracias por tu palabra, oh Dios, que nos alienta, que nos desafía, oh Dios, y que nos confronta con nuestra propia realidad de lo humano y limitado que somos. Pero tú has puesto en nosotros algo que es ilimitado, algo que no tiene que ver con nosotros, sino que es tuyo, es tu amor habitando en nosotros, para que podamos amar a nuestros enemigos tal como tú nos amaste a nosotros cuando éramos tus enemigos. Y siendo tus enemigos nos amaste de tal forma que entregaste lo más valioso que tenías y que tienes, que es tu propio Hijo. Padre, bendito Dios, te damos el honor, la gloria y la alabanza y te damos gracias, Padre, porque tú nos has elegido para ser de aquellos que aman como tú amas. Oh Dios amado, porque es tu amor manifestado en la tierra el que hace que las cosas cambien. Porque fue tu amor por nosotros manifestado en la tierra, en la persona de tu Hijo, la que hizo que nuestras vidas fueran transformadas. Y cuando nosotros somos capaces de amar como tú amas, bendito Dios, cuántas cosas van a cambiar. El cambio comienza por nosotros. Ya no hay oscuridad, no hay tristeza, no hay angustia, sino que hay amor, hay luz. Así como tú estás en luz, nosotros podemos estar en luz. Y así como tú amas a tus enemigos, así también nosotros podemos amar a nuestros enemigos y desearles el bien. Oh Padre, y podemos ser libres de cargar con mochilas de angustias, de tristeza, de rencor, de deseos de venganza, de que algún día esa persona que me hizo algo malo pague. No, nos liberamos de todo eso, Dios, y podemos andar en luz como tú estás en luz. Qué maravilloso, Padre. Qué maravilloso, Dios, es todo esto. Bendito Dios, y a esto tú nos has llamado. Y esta es la meta que tú nos has puesto por delante, la de llegar a amar como tú amas. Y bendecir a nuestros enemigos, así como tú bendices a tus enemigos. Padre, te damos gracias, oh Dios. Te damos gracias, Padre, por cada vez que a la luz de tu palabra podemos entender tu corazón y cómo haces tú funcionar las cosas que tienen que ver contigo, Dios, que son totalmente diferentes a cómo nosotros hacemos funcionar nuestras cosas. Pero Padre, queremos seguir conociendo tu corazón para seguir amando como tú amas, oh Dios, y alcanzar esa recompensa que tú tienes preparado para nosotros en los cielos. Padre, bendigo a tu pueblo con esta palabra, oh Dios, y declaro que esta palabra nos confronta, nos sana y nos lleva a un nuevo nivel. Ese nivel de orar por nuestros enemigos y de desear con todo nuestro corazón que aquel que nos hizo lo malo, que nos hizo una injusticia, queremos que le vaya bien a esa persona. Que esa persona le vaya bien en todo y que esa persona pueda arrepentirse. No para darnos la razón a nosotros, sino para que esa persona no pueda encontrarse contigo, Dios, y experimentar tu amor así como nosotros lo experimentamos. Bendigo a tu pueblo con esta palabra, Dios. Sé que esta palabra no vuelve a ti vacía, sino que hace la obra para la cual es enviada. Y tu palabra es enviada a tu pueblo, Dios, para traer sanidad a nuestros corazones y liberarnos de todo lo que nos impide amar como tú amas, Padre.
En el nombre de Jesús, a ti el honor, a ti la gloria, a ti la alabanza. En tu pueblo y por medio de tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.